Realmente el número de grupos religiosos que tienen un contexto cristiano son muchos y desde luego no vamos a estudiarlos todos, pero cada uno de ustedes que están interesados en conocer estos temas y de acuerdo al contexto donde vivimos, tenemos que analizar esos grupos porque nos están afectando de alguna forma en nuestras creencias y en nuestras iglesias. Pero de manera general los más populares, los más grandes, los estamos enfocando en nuestro estudio y en esta oportunidad hablemos un poco de un grupo llamado la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en unos casos o también llamada Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús. Son conocidos como la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Son muchas iglesias y están en varios países y ellos creen que tienen la doctrina de los apóstoles. Es interesante que ellos dicen que su iglesia comenzó el día en que se derramó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y desde entonces la Iglesia Pentecostal Unida nació ahí. Sus textos favoritos están en Hechos capítulo 2 del 1 al 12, donde se ve el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y también el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, donde nosotros encontramos que dice que la iglesia está fundada sobre este fundamento firme, la piedra angular que es Jesucristo. Ahora, la más grande congregación de esta iglesia está en Colombia. Es la sede de esta iglesia y son iglesias que, por supuesto, están diseminadas en todo el país de Colombia, acá en Ecuador, en Perú y de manera internacional tienen sus filiales. Es interesante el énfasis que ellos hacen. Hablan de la unicidad de Dios y creen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina antibíblica porque habla de tener tres dioses y la Biblia habla solamente de un solo Dios. Eso es lo que ellos dicen. Y el otro énfasis está en la presencia del Espíritu Santo, que es una evidencia muy importante de salvación, el ser bautizados por el Espíritu Santo. De todas maneras, ellos creen que la Biblia es la única palabra revelada y la que fue dada a los hombres. No existe ningún otro libro que tenga la misma autoridad de la Biblia. Hace algún tiempo esta iglesia era un poco renuente a que sus feligreses estudien otros libros que los llamaríamos seculares. Para ellos era la Biblia la única fuente de información. Todo otro libro estaba relegado. Pero últimamente han ido cambiando un poco y entonces están tratando de dar apertura a que también la gente pueda estudiar otros libros. Predican que el plan de la salvación neotestamentario está basado en todo lo que los apóstoles enseñaron. Fíjense en que para ellos uno de los libros más importantes de su contenido dogmático, de su enseñanza, es el libro de los Hechos. Casi quieren hacer justamente lo que la primera iglesia primitiva hizo. Por ejemplo, predicar el plan de salvación basado en lo que fue la prédica de los apóstoles, cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos hablan del arrepentimiento, de la llenura del Espíritu Santo como manifestaciones y evidencias de haber sido salvos. De todas maneras, también basándose en el libro de Hechos, ellos creen que hay que hacerlo tal como ellos hicieron. Por ejemplo, en las iglesias, llamemos así, trinitarias, el bautismo se lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen no, el bautismo tiene que ser hecho únicamente en el nombre de Jesús. Entonces, su énfasis, como hemos dicho, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta iglesia pentecostal unida que hemos mencionado, hace bastante énfasis en la presencia del Espíritu Santo como una evidencia de ser salvos, y esa evidencia está en el hablar en lenguas. O sea, si uno no habla lenguas, no tiene el Espíritu Santo, y si uno no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Entonces, esta enseñanza es la medular en la iglesia pentecostal, juntamente con una vida de santidad. Ellos buscan agradarle a Dios en todo lo posible y, por supuesto, asemejarse a lo que fue la vida de Jesucristo, de una vida santa y agradable a Dios. Realmente esta iglesia podría identificarse como una iglesia cristiana evangélica, simplemente que hace algunos énfasis en ciertos puntos. Pero interesante la situación, no son las iglesias trinitarias las que en cierto sentido rechazan o estigmatizan a estas iglesias, sino al contrario, es la Iglesia Pentecostal Unida la que
estigmatiza a los trinitarios y a cierto punto los creen errados, los creen confundidos y les creen carentes de la revelación. En todo caso, en sus investigaciones que van a hacer, van a encontrar algunas énfasis un poco más profundos respecto a esta iglesia. Pero déjenme mencionar, para finalizar esta parte que es las creencias de contexto cristiano, el catolicismo romano. No creo que sea muy desconocido este grupo porque nosotros pertenecemos a una cultura que está realmente inmersa dentro del catolicismo. Sabemos cómo comenzó, comienza con Constantino cuando él declara el catolicismo como la religión oficial del imperio y desde entonces se volvió una iglesia de Estado. Ya no fue la iglesia perseguida como fue anteriormente, sino que ahora más bien goza de ciertos privilegios y de ciertas garantías dadas por el Estado, ya que Constantino lo reconoció como la religión oficial del imperio. Las doctrinas de la Iglesia Católica son quizás las que debemos puntualizar. Ellos creen que Pedro fue el primer papa y consecuentemente todos los que han venido sucesivamente vienen a ser los sucesores de Pedro en el puesto de principal dentro de la iglesia. Es decir, Pedro el primer papa, los demás principales también sucesivamente van siendo los principales directores de la iglesia. Dentro de lo que fundamentan su doctrina, es interesante notar que para ellos la principal base de su creencia y de su autoridad es la tradición, como una continuidad de la acción divina dada por Dios en la tierra. Entonces, todas las cosas que pasaron anteriormente son muy importantes y cómo la iglesia lo reconoció y cómo lo va practicando, la tradición, la costumbre, tiene una fuente muy importante dentro de la iglesia. Después está la iglesia como sí misma, como la autoridad, y también la Biblia, por supuesto, es para ellos la autoridad de la Iglesia Católica y la enseñanza de los papas, es decir, sus edictos, sus decretos y sobre todo cuando el Papa habla ex cátedra, entonces él tiene la autoridad suficiente para decir qué es lo que se debe creer y lo que no se debe creer. Esto ha hecho que la Iglesia Católica sea una iglesia más dogmática, una iglesia un poco más basada en tradición, en doctrina, que ha sido difícil que haya una dinámica y un cambio, aunque sí lo han hecho. De hecho, desde el Concilio Vaticano II, que comenzó en el año 60 del siglo pasado, ha hecho algunas reformas. Una de estas, por ejemplo, es que los cristianos evangélicos, que siempre fueron considerados como herejes, como personas contrarias a la Iglesia Católica, ahora han pasado a ser los hermanos, pero separados, a los que hay que nuevamente buscar la reconciliación. Últimamente la Iglesia Católica está haciendo algunas reformas, entre esas, por ejemplo, acaban de abolir el dogma del limbo, a donde se creía que iban los niños sin bautizarse y que no tenían ningún destino. Eso lo han abolido y parece ser que ellos se han reconocido, a la luz de la enseñanza de la Biblia, que están bastante errados. Hasta han llegado a pedir perdón de ciertas actitudes y de ciertos comportamientos que ellos han tenido. Sin embargo, dentro de su creencia no está el nuevo nacimiento, no está el nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo y tener esta nueva vida. Siempre será la tradición, los decretos papales y, como en última instancia, lo que la Biblia dice, siempre y cuando corrobore los dos anteriores. La próxima semana estaremos viendo algo interesante respecto de lo que es nuestro estudio de sectas y religiones. Que Dios les bendiga.